Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Efectivamente, en el transcurso de esta semana se ha logrado tener el informe de la Comisión de Desarrollo Económico para primer debate que se va a llevar a cabo de manera virtual el día de mañana en la Asamblea Nacional. Y justamente sobre este tema saludamos a nuestro primer invitado. Se trata del economista Pablo Lucio Paredes, él es director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo Lucio, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Recordemos el informe firmado, suscrito, con 5 votos de mayoría en la Comisión de Desarrollo Económico con respecto a este proyecto urgente económico que pretendía subir el IVA en 3 puntos. La Comisión decide que hasta el 2026 suba el IVA en el 15% y que en adelante suba en el 13% de modo permanente. Contribuciones a los bancos, contribuciones de las empresas, elevación indefinida, es decir, no se tiene todavía el número, elevación del impuesto a la salida de divisas y el gobierno se compromete a gestionar una moratoria en el cierre del ITT. Para ayer, ya en intensas negociaciones, porque ADN no tiene votos pues en el plenario, la jefa de bloque, Valentina Centeno, dice que el IVA puede subir el 14%, pero solo por 18 meses. En este sentido, ¿qué significa estos 2 puntos del IVA, 14%, incluso por este tiempo de 18 meses? Pablo Lucio, bienvenido. Sí, muy buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes. Saludo a la gente que nos escucha. Como todavía estamos en enero, todavía se puede desear un buen 2024 dentro de la situación que hay, pero desear un mejor 2024. Mira, hay, eh, hay 3 temas fundamentales. Hay muchos más, pero digamos, hay 3 temas muy importantes en el Ecuador. El uno, obviamente, es el tema de la inseguridad, que requiere de recursos, pero sobre todo requiere una capacidad de enfrentarlo. Es un tema que no conozco, sino que no vamos a hablar de eso, pero todos estamos conscientes que ese es el gran tema del momento, eh, tanto en el plano humano como en el plano económico. El segundo es que hay una necesidad de financiamiento del gobierno que es muy importante. Y lo tercero que siempre hay que tener en mente es que lo que queremos es que el Ecuador en tendencia pueda crecer más la actividad económica, porque eso es lo que mejora la vida de la gente, genera más empleo, más ingresos y eso mejora la vida de la gente, ¿no? Entonces hay que siempre tener las 2 o 3 cosas presentes y en particular cuando pensamos en el tema de poner orden en las finanzas públicas hay que pensar en eso, porque uno puede sacar un listado de mil cosas que se pueden hacer, pero siempre hay que hacerse la pregunta, ¿qué es? Todo tiene un impacto, cualquier decisión que tú tomes, que sea el IVA, que sea la banca, que sea el ISD, que sea el gasto, lo que sea, todo tiene un impacto obviamente en la sociedad y ojo, no tiene un impacto en el gobierno, tiene un impacto siempre, cualquier medida en los ciudadanos, eso es un hecho, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, el tema es cómo hago un ajuste fiscal con medidas que sean razonables para la tendencia de largo plazo de la economía. Y entonces por eso yo no soy un fanático de eso, pero me parece que dentro de un paquete que se discuta, que se trate de encontrar un consenso, el IVA es un impuesto razonable. Como te digo, hay impacto en todo, pero es un impuesto más razonable que otras cosas, en particular porque en el Ecuador hay una exoneración de muchísimos productos básicos en el IVA. Entonces me parece que decidir sobre el aumento del IVA dentro de lo que no es nada perfecto es una solución razonable. En cambio, el tema de los bancos me parece una muy mala decisión. Mira, yo no tengo nada a favor ni en contra de los bancos. Como siempre, desgraciadamente, hay gente en las redes que uno menciona esto y dice, es que usted está pagado por los bancos, usted no sé qué. No, yo no estoy pagado por nadie, yo solo estoy pagado por mi propia conciencia, nada más. El tema del impuesto a los bancos es muy malo porque en definitiva, mira, para los que quieren caerles a los banqueros, eso no les hace ni más ricos ni más pobres a los banqueros, pero sí tiene un efecto que es que va a haber menos crédito, tasas de interés más altas
y menor posibilidad de traer competencia bancaria al Ecuador, que es muy importante con este tipo de impuestos adicionales que siempre quiere cargarse a la banca. Y eso es una mala cosa para la economía, lo que les decía, cosas que La no afecten. contribución que se está planteando para los bancos es de entre el 15 y el 25% a los bancos que tengan utilidades mayores de Sí, sí, 10 sí. millones de dólares. Eso El se cálculo del gobierno calcula es que se van a a recaudar grosso modo 200. 250 millones de dólares. Exacto, 200 por ahí. Mira, como te digo, esos 200 en definitiva, ¿qué hacen los bancos? Los bancos cogen sus utilidades, ¿no? La que generan en el año y hacen dos cosas. Una parte le dan a sus accionistas y una parte capitalizan el banco. ¿Para qué capitalizan el banco? Para poder seguir creciendo. ¿Y cómo crece un banco con más crédito? ¿No? Entonces, al quitarle utilidades, tú estás disminuyendo el potencial de crédito, estás aumentando el potencial de que suman las tasas de interés y sobre todo, te insisto, si mañana pensamos en que venga banca internacional a competir en el Ecuador, las probabilidades disminuyen. Mira, por último, si tú quieres hacer algo, no le, no le, no le, no le pongas un impuesto a las utilidades del banco. Ponle un impuesto al banquero, persona natural, al dueño del banco, sobre las utilidades que han sido repartidas. O sea, como decía, una parte sirve para el crecimiento del banco, una parte sirve al banquero. Por último, entonces, en vez de caerle al banco, que tiene un efecto grave en la economía, en su crecimiento, ponle un impuesto como persona natural a la persona dueño del banco sobre las utilidades que han sido repartidas. Eso, por último, es más sano, ¿no? Entonces, el IVA sí debería hacerse. El tema de los bancos, reemplázale por último con un impuesto a los banqueros. El impuesto a la salida de divisas, ya se ha comentado esto desde hace muchísimo tiempo en el Ecuador. Cuando El tú seis pones por un ciento impuesto, quiere que sea la Revolución Ciudadana, ¿cuánto? este seis Que por suba al ciento 5, ¿no? Sí, Eh, que suba al 5. no, al 6% quieren subir. Ah, al 6% quieren. 6%. Claro, y si la Revolución Ciudadana fuera gobierno en el Ecuador, le subirían al 10 o al 15%. Entonces uno dice, qué bueno que no salga la plata del Ecuador, pero siempre hay que acordarse de una cosa fundamental. Cuando tú impides la salida, lo que tú estás es impidiendo la entrada. ¿Sí? Porque si yo voy a ir a un lugar donde hay un muro alto para salir, entonces yo no voy a ese lugar, pues, ¿no? Entonces, el impuesto a la salida de divisas no solo que tiene un costo en la economía, sino que lo más grave es que impide que vengan recursos al Ecuador. Y ya en la ley energética ya se puso algo con el ISD que es absurdo y es que los créditos que la banca trae para mover la liquidez en la economía, que antes estaba exento del ISD, en la ley energética ya le pusieron que se elimina esa exención, es decir, se carga un ISD adicional. O sea, lo que están diciendo es, cuando la banca quiera traer plata acá, le vamos a cobrar el ISD. Entonces, ¿para qué va a traer? Y lo mismo ahora, se quiere subir el ISD, entonces uno dice, entonces, ¿quién va a traer capitales al Ecuador? Nuevamente, si pensamos en términos de las cosas de largo plazo en el Ecuador, de crecimiento de la economía, es una muy mala medida. Entonces, en resumen, creo yo, hay que subir el IVA, hay que, si se quiere, por último, ponerle un impuesto a los banqueros, personas naturales, no a los bancos, que no es lo mismo, y no subir el ISD, de lo que estamos conversando, ¿no? 7 de la mañana con 31 minutos. Dialogamos con Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo Lucio, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Y Hola, ¿cómo sobre estás? estas propuestas, ¿qué tal, Pablo Lucio? Sobre estas propuestas que se están debatiendo dentro de la comisión que mañana se va a tratar en la Asamblea Nacional, también hablando de este informe de minoría que plantea Revolución Ciudadana, ellos en lugar de incrementar el IVA, plantean otras medidas tributarias. Por ejemplo, la contribución especial entre el 25 al 35% para la banca, que algo lo mencionó usted ya, y según sus utilidades, y el 1% de patrimonio desde $1 millón para particulares. ¿Cómo vemos esas medidas? ¿Será más o menos efectivo que incrementar el IVA? Mira, el tema bueno, de la banca ya mencioné, no voy a volver sobre el tema. El Así tema es. del 1% sobre el patrimonio ha habido ya varias veces en el Ecuador en los últimos años, ¿no? Cada vez que se lo hace se dice, solo es por esta vez, no he hecho las cuentas, pero es por una sola vez y ha sido
Hay varias unas veces. cuantas. No sé cuántas veces, y la verdad, aquí mismo creo que lo hemos comentado, cuando hubo el por una sola vez, aquí dijimos, por una sola vez volverá a repetirse varias veces y eventualmente va a ser una vez más. No, pero hay un tema, hay varios temas que a mí me parecen importantes adicionalmente a los impuestos que estamos conversando, y es el tema de la reducción de los gastos improductivos del Estado. Ese es un tema fundamental, porque mira, Edgar, Vero, la gente que nos escucha, cuando nosotros a nivel personal, a nivel de empresa, tenemos dificultades económicas, nosotros hacemos dos cosas. La una es tratar de generar más ingresos, que para nosotros no es fácil porque significa conseguir más clientes en la radio, conseguir más auspiciantes, cosas que no son fáciles. Para el gobierno es muy fácil. El gobierno saca un decreto o una nueva ley y dice: usted a partir de mañana me paga más. Sea el IVA, sea el patrimonio, sea la banca, lo que sea, usted mañana me paga sin hacer ningún esfuerzo, solo sacan una ley. Para nosotros es bastante más difícil conseguir plata así nomás caída del cielo, ¿no? Y luego la segunda cosa que hacemos es decir, bueno, y tengo que reducir gastos improductivos, gastos inútiles, gastos que no son prioritarios. Eso lo hacemos todos. ¿Por qué el gobierno no lo hace? ¿Por qué la Asamblea no propone eso? ¿Por qué no es parte de la discusión? Es obviamente un tema fundamental, parte de la discusión, reducir gastos. Siempre se dice que es muy difícil, pero claro, entonces nunca hacemos las cosas difíciles y no hacemos las cosas fáciles, que es simplemente ir y cobrarle más a la gente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con los impuestos, pero digo, ok, aceptemos dentro de una negociación de la sociedad que hay que subir algún tipo de impuestos, pero yo quiero ver eliminación de gastos improductivos. Entonces me dicen que no es fácil, sí, no es fácil, pero también a nivel de esta decisión que se está discutiendo en la Asamblea, se podría decir, por ejemplo, se recorta en 5% el presupuesto de todas las entidades públicas, salvo Seguridad Nacional, todo el resto se elimina 5%. La gente va a decir, wow, 5%, ¿y dónde vamos a recortar? En toda institución pública hay recortes de cosas inútiles, que no es el 5%, es más del 5%. Yo digo solo 5% para poner una cifra relativamente modesta. Entonces la Asamblea podría sacar eso, es decir, se recorta el presupuesto de todos, incluyendo municipios, y todo el mundo se les recorta su presupuesto en 5%. Bueno, entonces el tema gastos me parece un tema fundamental junto al tema de ingresos. Es más, el tema gastos me parece más importante que el tema de impuestos, pero eso no se está hablando, ¿no? Solo se habla de sacar Así es. más plata a la gente. Pablo Lucio, una de las medidas aprobadas en la Comisión de Desarrollo Económico es gravar a las empresas con ganancias extraordinarias que pagarían un impuesto del 5% sobre las utilidades generadas en 2022. Aquí el tema es que, en primer lugar, esto es recurrente, ¿no es cierto? Sobre las empresas, sobre las utilidades, generalmente es donde cae el peso de las medidas económicas, cualquiera sea la motivación. Pero resulta que en el primer proyecto económico urgente aprobado en diciembre ya se planteó una autorretención que al momento tiene vigencia, ¿no? Claro. Cada mes están pagando las empresas 190 millones de dólares. Entonces, claro, las cámaras dicen, ¿cómo es que vamos a tener que estar haciendo este tipo de pagos a cada rato? Eso va contra la liquidez de cada empresa. ¿Tienen razón ellos? Mira, como te decía al inicio, todo tiene un efecto. O tiene efecto en el consumidor, o tiene efecto en la empresa, o tiene efecto por aquí y por allá. El problema de fondo es, como te decía, que hay un tema de ingresos y hay un tema de gastos. Así actuamos las personas, las empresas, para poner orden en nuestras finanzas, ¿no? Pero cuando se trata del gobierno, siempre hay, entre comillas, la creatividad para inventarse cualquier tipo de impuesto. Como tú dices, ya hubo impuesto en el año, sí, en el año 2023, este tema de la autorretención. Entonces ahora dicen a los banqueros y también a las empresas, tú lo señalabas, a las empresas cuyas utilidades han aumentado más del 50%, entonces a alguien le va bien en la vida, hay que caerle. Eh, y luego el impuesto al patrimonio, y luego lo que sea. Entonces, no es posible, hay que cobrar impuestos, el gobierno tiene que recibir más ingresos, ok, pero no podemos hacer un listado de todo lo que se nos ocurre, ¿no? Para tratar de sacar gente a la... Hay que ser sensato en eso, y luego, insisto, hay que hacer algo con el tema del gasto. Y eso no se está proponiendo nada. Entonces, siempre es eso. Por eso insisto, nosotros ciudadanos, cuando tenemos problemas, hacemos ajustes en nuestros gastos. Porque el gobierno nunca puede hacer ajuste en gastos, y lo que se hace es un listado de cosas que unas son peores que otras,
¿no? Como te decía, el ISD es muy malo, el tema del impuesto a los bancos es muy malo, por último, pónganles a los banqueros, etcétera, todo el listado de cosas que se va cayendo, hagamos algo con el gasto, ¿no? Luego hay otra cosa que tampoco se ve nada, es cómo cobrar impuestos a la gente que normalmente no paga, porque todas estas cosas es a los mismos, ¿no? El tema de la autorretención, el tema del impuesto a los que han tenido más utilidades, el tema del impuesto a los bancos, el tema del patrimonio, siempre es a los mismos, ¿no? ¿Dónde ves tú un esfuerzo, algún cambio, alguna propuesta para cobrar a la gente que no paga y que no ha de ser tan difícil, ¿no? Entonces, ¿dónde está eso? No se ve nada, ¿no? El tema, bueno, se señalaba algo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo también los ecuatorianos en impulsar petróleo y minería? Petróleo y minería generan recursos. Más bien lo que tratamos de hacer es frenar, ¿no? Es decir, la minería todo el tiempo le estamos frenando, el petróleo con el Yasuní, otra cosa le estamos frenando. Bueno, ¿por qué no tomamos una decisión sensata de los ecuatorianos? Decir, hagamos petróleo y minería responsable, transparente, responsable, con cuidado, con todo lo que sea, pero en vez de frenarlo, movamos eso de ahí, ¿no? Tampoco hay ninguna propuesta. La única que hay es que el gobierno vea la manera de revertir lo del Yasuní, Y ahí ¿no? se ha levantado otra polémica, Pablo Lucio, porque efectivamente el presidente Daniel Noboa se ha comprometido a lograr de la Corte Constitucional una especie de moratoria para el cierre del campo ITT, lo cual ayer ha sido rechazado totalmente por la CONAIE y por el grupo Yasunidos, incluso le están pidiendo, le están amenazando con la revocatoria del mandato. Pero el tema de Yasunís, estamos hablando de ingresos corrientes para el Estado, más o menos de 100 millones de dólares mensuales, porque esos son recursos que están generándose todos los días, es decir, el flujo de 58 Claro, mil claro. barriles diarios del ITT es algo que al momento estamos percibiendo. El cierre está previsto para agosto, pero ahí es donde el gobierno y algunos otros sectores de la sociedad piden que siga pues ese flujo de recursos. Ahora hay que reconocer que hubo una consulta popular, la gente se pronunció bien, mal, errado, no errado, cada uno tiene su opinión. Pero hay que reconocer que sí se expresó la gente, entonces el tema no es tan fácil, entonces hay que encontrar mecanismos. Yo no soy abogado, hay que encontrar mecanismos legales para eso. Yo siempre he pensado, Vero y Edgar, siempre he pensado, no aquí en el Ecuador, sino que en todas partes del mundo, cuando hay este tipo de consultas, como lo del Yasuní aquí, o como lo de el Brexit en Inglaterra, u otros tantos consultas populares en el mundo, que las consultas deberían no ser de una vez, debería haber 2 o 3 votaciones sobre el mismo tema, ¿no? Un año después, lo que sea, y solo hacerla válida luego que la gente, digamos, 3 veces haya votado si quiero, porque si no juegan solo las emociones, capaz que dentro de un año la votación es diferente, capaz que en 2 años es diferente. Entonces yo sí creo que esas cosas importantes, pero bueno, es otro tema, no son así las consultas, solo No, digo que yo siempre he pensado que ese tipo de consultas deberían hacerse de esa manera en todas partes del mundo para que la gente realmente ratifique lo que quiere o no quiere, ¿no? Pero bueno, es otro tema, pero efectivamente perder los recursos del Yasuní, sobre todo que no es algo que va a empezar, es algo que ya existe, no es algo que dices, pero usted va a entrar a la Amazonía y va a dañar la Amazonía. No, ya está ahí eso, ¿no? Y el daño que genera no es tan grande como pretende Estados Unidos, pero en todo caso, ya está ahí, ya está hecho. Ahora lo que tú quieres es deshacer algo que ya existe, ¿no? Es un absurdo. Más bien, deberíamos ponernos de acuerdo sobre el futuro del petróleo y la minería en el Ecuador, es lo que es importante. Entonces, ¿qué deberíamos decir? A ver, en tales zonas no hacemos ni petróleo ni minería, en tales zonas sí, en tales zonas no, en estas condiciones sí, y ponernos de acuerdo en un mapa, digamos así, del Ecuador, de donde sí hacemos y donde no hacemos, porque tampoco es correcta la posición de decir, es que hacemos petróleo y minería donde hay y donde nos da la gana. No, no, tampoco es eso. Tampoco es eso. Hay lugares donde es más, que son más sensibles, por ejemplo, al tema del agua, ¿no? A la contaminación, en fin. Entonces deberíamos, digo, ponernos de acuerdo en un mapa que diga aquí sí y aquí no, digamos así, ¿no? claro, y este es un Tratemos de tema que ni hacer siquiera eso. le compete al Poder Ejecutivo, esto depende de la Corte Constitucional en Sí, este momento. también, también. Pero ese me Pero parece lo que que sí también es un tema. depende del Ejecutivo y que se le ha mencionado varias veces en esta discusión, en este menú de posibilidades, es la focalización del subsidio de los Ese es el otro que combustibles, iba a ¿no es cierto? mencionar, por Que es supuesto. una cantidad muy interesante que Sí, sí, sí. depende de decretos ministeriales. Sí. Y ahí es donde vamos a ver, pues, hasta dónde puede ir Daniel Noboa. Esta es una medida que todo gobierno le teme, ¿no?
porque Sí, sí, sí. piensa que esta es una afectación directa al bolsillo del ecuatoriano y segundo, porque han habido dos paros acá por la misma razón. ¿Qué Así crees es. que tiene que hacer Novoa? A ver, resumamos un poquito el tema para ir a los combustibles. Yo digo, ingresos sí, pero ingresos sensatos, dos, tres cosas sensatas, no cualquier cosa que se les ocurra en la Asamblea. Gastos, reducción de gastos improductivos, no vemos nada. Tema del petróleo y minería, hay que impulsarlo en base a un acuerdo nacional. Cobrar a los que no pagan, o los que nunca han pagado o no pagan. Eso me parece otro tema fundamental. Y luego hay el tema, por supuesto, de los combustibles. Eh, que eso todos sabemos que es un pésimo subsidio y hoy está más claro que nunca porque vemos, por ejemplo, el contrabando en la frontera, porque vemos los contrabandos hacia alta mar, ¿no es cierto? Que mucho de eso ni siquiera es contrabando, sino llamémosle así abastecimiento a los grupos narcos, todavía es más grave, es decir, estamos abasteciéndole en algo que estamos luchando nosotros contra ellos. Entonces, es un mal subsidio, ¿no? Entonces, hay que eliminarlo con focalización. ¿Qué quiere decir focalización? Por ejemplo, focalizar en el transporte público. No, ve, las unidades de transporte público están registradas en alguna parte, ¿no es cierto? No es que uno coge un bus y dice yo soy, a partir de mañana yo soy busero, no, están registrados. Y eso es lo que hay que decir, todos los que están registrados, me invento, tienen un cupo mensual de 1.000 galones subsidiados. Digo 1.000 por decir, no sé si es poco, si es mucho, lo que sea, ¿no? Ya, tienen derecho a 1.000 galones subsidiados cada mes. Entonces usted llega a la gasolinera, en la gasolinera cogen la placa y dicen, ah, ching, automáticamente usted sí está en la lista En el listado, claro. de los que tienen derecho a tener un subsidio, le ponemos diésel subsidiado. No, el rato que usted llega a los 1.000 durante el mes, le dicen, sentimos mucho, ya se le acabó el cupo, ahora el subsidio tiene que esperar hasta el siguiente mes, ¿no? Lo que sea. O sea, se puede hacer. ¿Quieren focalizar en alguna otra cosa? Bueno, tal vez en alguna otra cosa, pero tampoco vamos a hacer una lista de 100 cosas que hay que subsidiar, porque si no volvemos a lo mismo, ¿no? Se mantiene el subsidio, entonces hay que hacer eso. Eliminar con focalización. Ojo, algo que tú dijiste es muy importante, Edgar. Eh, Eso es una afectación al bolsillo de la gente, porque yo voy a tener que pagar más caro la gasolina, el diésel o lo que sea. Es una afectación. Entonces, por eso yo digo, para estar seguros que ese dinero adicional que yo le doy al gobierno está bien gastado, yo quiero que haya otro rubro en este proceso que es reducción, y vuelvo a lo mismo, reducción de gastos inútiles e improductivos del Estado, porque yo no quiero simplemente pagar más por la gasolina para que ese dinero vaya a ser malgastado a nivel del gobierno. Entonces, nuevamente, tiene que venir lo uno con lo otro, ¿no? Pero tiene que ir. Ahora, tú lo has dicho, tenemos temor de los Días Unidos, temor de ISA, pero bueno, una sociedad tampoco puede estar dependiente de los temores frente a algunos grupos, ¿no? Claro, Verónica. Y una pregunta final, Pablo Lucio, tiene que ver con el impacto que tendría este eventual incremento del IVA para la gente, tomando en cuenta que mucha gente está en el desempleo, tomando en cuenta que la economía ecuatoriana no es boyante precisamente, sino todo lo contrario. ¿Cuál sería ese impacto para la gente de la calle del incremento del IVA? A ver, pero yo vuelvo a lo que decía al principio. Cualquier medida de todas las que hemos hablado tiene un impacto sobre la gente. Porque hay gente que dice esto, tenemos que hacer un impacto sobre el gobierno. Es que el gobierno no existe, el gobierno está hecho de gente. Cuando tú eliminas gastos, ¿no? Tú cierras una entidad, por ejemplo, de las tantas inútiles que hay, tienes un impacto sobre la gente. Hay gente que trabaja ahí, hay gente que tiene contratos con esa institución. Si tú subes los combustibles, tiene un impacto sobre la gente. Si tú pones el impuesto a la banca, tiene un impacto porque hay gente que va a recibir menos crédito, etcétera. Es decir, impacto siempre hay y siempre sobre la gente. Nunca el impacto es sobre el gobierno, es sobre la gente, ¿no? Y entonces el tema, vuelvo a lo que decía al inicio, tiene que ser algo que tenga un impacto más moderado, pero sobre todo que no tenga demasiado impacto en el crecimiento de mediano plazo de la economía. No. El tema de la banca tiene un impacto en la economía de mediano plazo. Si fuera un impuesto a los banqueros, no tendría un impacto sobre la economía en el mediano plazo. El IVA tiene un menor impacto en el mediano plazo, ¿no? El tema del ISD tiene un mayor impacto. Entonces hay que decidir qué cosas tienen menos impacto. Todas tienen impacto, cuáles tienen un impacto menos grave y más sano en términos de crecimiento de tendencia de la economía ecuatoriana. Es el criterio que hay que buscar, pero siempre hay que estar conscientes que todo recae sobre la gente, las empresas,
etcétera, ¿no? Eso Pablo es Lucio, desgraciadamente inevitable. No el hay cómo mero engañarse. hecho, el mero hecho de hablar en la Comisión de Desarrollo Económico del incremento del IVA ha significado una caída del riesgo país a 1.797 puntos. Recordemos que este índice estaba por encima de los 2.000, se llegó Sí, a así es. cotizar en 2063. Esta baja, interesante, ¿qué le significa exactamente al país? Mira, a ver, hay que recordar que yo no soy un fanático del riesgo país. El riesgo país lo que mide es qué piensan los inversionistas internacionales sobre la posibilidad de que el gobierno pague o no pague la deuda del gobierno. Entonces, obviamente, si tú le vas a dar más plata al gobierno, la probabilidad de que el gobierno no pague la deuda mejora, ¿no? Entonces baja el riesgo. No, es evidente, baja el riesgo, que es una buena cosa para el país, por supuesto, porque la gente a nivel internacional, cuando dice voy a hacer negocios con el Ecuador, voy a cobrarle al Ecuador, le voy a prestar lo que sea, mira el riesgo país, dice, el riesgo está alto, quiere decir que el Ecuador está lleno de problemas, entonces yo no voy al Ecuador, o si hago negocios con el Ecuador, quiero tener un rendimiento alto, o quiero cobrarle un interés altísimo. Entonces sí, es muy bueno que baje el riesgo país, está ligado a eso, pero para mí más importante es algo que no se mide ni aquí ni en ninguna parte del mundo, que es lo que yo llamo el riesgo interno, es decir, cómo percibimos nosotros, ¿no? Cómo todos los días nosotros percibimos, y no solo en temas de seguridad, sino en general, cómo percibimos que vale la pena hacer cosas en el Ecuador o no vale. Vale invertir, vale gastar una plata, vale contratar a alguien. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O decimos, no, esto es muy complicado, es muy riesgoso, mejor no lo hago. No, ese riesgo que nosotros mismos decimos en la vida diaria, a mí me parece el más importante. Y entonces, si logramos poner orden en las finanzas públicas, sensatamente, ya te digo, no inventándose únicamente impuestos de cualquier naturaleza, en el mediano plazo mejoran las posibilidades de crecimiento en la economía porque la gente dice, ya, con esto vamos a caminar mejor, entonces sí voy a contratar a alguien, sí le voy a meter $1 a mi empresa, sí la voy a emplear, sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, hay el riesgo país y hay el riesgo interno, que no se mide el riesgo interno, pero ese para mí es más importante que el otro. Pero los dos son importantes y que haya bajado 200 o 300 puntos es una buena cosa, aunque sigue altísimo, ¿no? 1.700 Claro. igual es una barbaridad. Claro. Gracias, Pablo Lucio, por esta charla. Gracias, por tu lectura de la coyuntura económica. Gracias, un abrazo a todos y nuevamente un buen año.